Pedro aún sostenía el sombrero en la mano cuando el primer flash lo golpeó como una explosión blanca y caliente que, por un instante, apagó el estrecho pasillo detrás del estudio de XEW. Acababa de bajar del escenario improvisado. 3 tablas, 2 reflectores y un telón pintado a toda prisa. Pero parecía que todavía estaba allí arriba, con el corazón latiendo al mismo ritmo que el último acorde de la guitarra. El sudor le corría por las sienes, mezclado con el polvo fino que se levantaba cada vez que uno de los técnicos cruzaba corriendo de un lado a otro. «¡Pedro! ¡Pedro! ¡Aquí!», gritaban los fotógrafos, empujándose en la disputa por una imagen que venderían a la mañana siguiente. Levantó la mano en un gesto automático y educado, pero su cuerpo pedía silencio. La presentación había sido breve, pero intensa. 3 canciones para un especial en directo, retransmitido a todo el país. El público del estudio, 100 personas apretujadas en sillas torcidas, había reaccionado con ese fervor que solo la radio sabía provocar. Una mezcla de devoción y cercanía que hacía que muchas estrellas se olvidaran de la humildad. Pero Pedro no. El escenario aún lo estremecía, como si estuviera atado al recuerdo de los palenques abiertos de su juventud. Apenas había dado 2 pasos cuando la voz de ella cortó el pasillo. «Pedro Infante, un momento, por favor». Era un tono que no pedía, ordenaba. El tipo de voz que atraviesa cualquier ruido y hace que todos vuelvan la cabeza. Pedro la reconoció de inmediato. Sabía exactamente quién era. La reportera apareció entre 2 focos, sosteniendo el micrófono con firmeza, como alguien que no teme provocar a una fiera. Joven, elegante, con un vestido azul que desentonaba con el ambiente sofocante del estudio. Y los ojos, atentos, calculadores, como si ya hubieran decidido el tamaño de la herida que buscaban abrir. «Señor Infante», comenzó ella, sin esperar siquiera a que él se detuviera. «Muchos críticos han comentado que su presentación ha resultado ser exagerada, incluso demasiado dramática. Algunos dicen que ha sido una clara señal de que el público ya espera menos de usted que antes». La frase cayó como un martillazo en el suelo. Los técnicos se quedaron paralizados. Los músicos, que charlaban cerca de la puerta, se callaron. Hasta el ventilador de la esquina parecía chirriar más bajo, como si también esperara la respuesta. Pedro sintió un nudo en el estómago que le subía hasta el pecho. No era ira, todavía no. Era sorpresa. No por los ataques, a eso ya estaba acostumbrado, sino por la elección del momento. Ni siquiera había abandonado el escenario todavía. La voz seguía calentándose, el cuerpo palpitaba de cansancio, y allí estaba ella, intentando convertir el sudor en un signo de decadencia. «¿No cree», insistió la periodista, «que está esforzándose demasiado para mantener su relevancia? Algunos dicen que su estrella está». Hizo una pausa calculada, dejando que el aire vibrara. «Cayendo». Esa palabra no se le decía a cualquier artista. «En declive» era una sentencia. Era una burla disfrazada de crítica. Era munición para quienes deseaban destronar al ídolo. Pedro levantó la cara lentamente, como quien elige la altura exacta para no dejarse llevar por la emoción. El pasillo parecía encogerse a su alrededor, y la periodista se dio cuenta de que finalmente había captado su atención, o eso creyó. Él no sonrió. No cambió de postura. Solo observó, con esa mirada firme que solía usar en las escenas de confrontación del cine. Inmóvil, silencioso, pero cargado de significado. La tensión se extendió por el ambiente como la pólvora. Uno de los violinistas apoyó las manos en el estuche del instrumento, inquieto. Un técnico carraspeó, tratando de romper el hielo. Nada funcionó. Las palabras flotaban en el aire, afiladas, esperando el momento de cortar profundamente. Pedro, aún sosteniendo el sombrero,
dejó deslizar el pulgar por el fieltro, como si el simple roce pudiera ayudarle a organizar el torbellino que se agitaba en su interior. Recordó antiguas actuaciones, el ruidoso público de los palenques, las noches en las que nadie le aplaudía. Toda su vida había sido una batalla contra el olvido, pero nunca una lucha tan baja, nunca así, ante las cámaras, ante todo México que le escuchaba. Cuando finalmente respiró hondo, todo el estudio respiró con él. No era la respuesta, todavía. Era solo el presagio de que algo cambiaría en el instante siguiente, de que la reportera tal vez había ido demasiado lejos, de que la leyenda de Pedro Infante, aunque cansada, aunque sudorosa, estaba demasiado viva para ser empujada al declive por una pregunta venenosa. Y, en ese silencio cargado, quedó claro para todos que esa entrevista no sería solo otra nota para la prensa. Sería el comienzo de algo más grande. El momento exacto en que alguien se atrevió a poner a prueba los límites de la dignidad de un hombre al que todo México llamaba ídolo, pero que seguía siendo, ante todo, un ser humano con voz y convicción. La respuesta estaba llegando, y nadie allí saldría ileso de ella. El pasillo se había ido vaciando poco a poco, pero la pregunta de Elisa Moreno seguía resonando en cada lámpara, cada cable suelto, cada sombra que los reflectores proyectaban en las estrechas paredes de XEW. Era como si la frase «Tu estrella está cayendo» se hubiera clavado allí, flotando sobre la cabeza de todos, incapaz de desaparecer. Elisa permanecía frente a Pedro, firme, con la postura de quien cree tener el control de la escena. Era la reportera más comentada de la columna cultural de El Sol de México, famosa por sus preguntas incisivas, pero sobre todo por saber exactamente cuándo utilizarlas. Nunca desperdiciaba munición, nunca atacaba sin motivo. Aquello no era improvisación, y Pedro lo sabía. Mientras ella ajustaba el micrófono para otra pregunta, él notó un detalle. El productor del programa, Martín Argüello, observaba todo desde la distancia, medio oculto detrás de una pila de altavoces. Intentaba parecer distraído, pero sus ojos delataban lo contrario. Una ansiedad mezclada con una satisfacción perversa. Como si estuviera viendo algo que él mismo había ayudado a preparar. Pedro conocía a Martín. Sabía de su reputación, un hombre al que le encantaba poner a prueba los límites, medir reacciones, ver hasta dónde aguantaba una estrella antes de quebrarse. Siempre había existido este tipo de productores, los que trataban a los artistas como caballos de carreras, útiles mientras rendían, y profundamente desechables cuando no lo hacían. Elisa carraspeó, llamando de nuevo la atención. Señor Infante, muchos dentro de la industria dicen que está repitiendo fórmulas antiguas, películas similares, canciones que suenan como versiones de otras. El público quiere novedad. ¿Puede ofrecérsela? La provocación era clara. La intención también. Varios músicos, que aún recogían partituras, intercambiaron miradas rápidas. Algunos sentían una profunda admiración por Pedro, pero ninguno se atrevería a intervenir. La prensa en aquella época tenía más poder que cualquier sindicato, más influencia que muchos directores de cine. Una frase mal dicha se convertía en titular, y el titular se convertía en verdad, al menos durante unos días. Pedro mantuvo la mirada fija en ella, pero por dentro algo se le encogió. No era vanidad herida, era recuerdo. Recordó la primera vez que entró en un estudio como aquel. Era joven, novato, casi sin experiencia. Los críticos lo ignoraban. Las radios lo trataban como otro cantantito norteño más. Tuvo que ganarse el respeto nota a nota, película a película, enfrentando los prejuicios contra su origen humilde, su formación sin academia, su acento sinaloense. Ahora, años después, allí estaba.
escuchando a alguien insinuar que su apogeo había pasado. Pero había otra capa en ese ataque, y era más sombría. Unos días antes, Pedro había sido informado, discretamente, de que la Comisión Nacional Cinematográfica estaba discutiendo la reorganización de los contratos exclusivos con los principales actores de la Era de Oro. Ciertas productoras querían consolidar su poder, reducir costos, controlar la imagen y la carrera de sus estrellas como nunca antes lo habían hecho. Un actor demasiado exitoso era un problema. Uno con demasiadas opiniones también. Si la periodista estaba allí de esa manera, en ese momento, tal vez no fuera una coincidencia. Tal vez fuera una prueba. Tal vez fuera una advertencia. Elisa continuó. México está cambiando, señor Infante. Muchos dicen que usted no sigue ese ritmo, que insiste en papeles de galán, en esas historias de honor y sentimentalismo, y que el público urbano ya no se identifica tanto. Sonrió, esa sonrisa calculada de quien pretende desarmar y desestabilizar al mismo tiempo. Al fin y al cabo, concluyó, incluso los más grandes tienen que reconocer cuándo llegan al límite, ¿no? Hubo un silencio que parecía más pesado que el aire sofocante del estudio. El ventilador giraba lentamente, chirriando, como si contara los segundos. Pedro sintió una punzada en el pecho, pero no lo demostró. En cambio, dejó que su mirada recorriera el ambiente. Los técnicos cansados, las partituras caídas en el suelo, las hojas del guión de programas anteriores con manchas de café, la vieja caja de madera donde los locutores dejaban mensajes escritos a mano. Era ese mundo el que lo había sostenido, y era ese mundo el que ahora asistía, incómodo, al ataque. La reportera se acercó un paso, un gesto atrevido, tal vez imprudente. Díganos, Pedro, ¿sigue creyendo que es la voz de México? Y entonces la respiración de Pedro se detuvo por un instante. No por ofensa, sino por algo más profundo, porque esa pregunta, aunque venenosa, tocaba el punto más sensible de su carrera. Desde sus primeras películas, desde sus primeras canciones, la prensa y el público lo llamaban símbolo nacional. Pero ser un símbolo es un arma de doble filo. Llevaba la responsabilidad, pero también el peso. Y ahora estaban insinuando que ya no representaba a nadie, que se había vuelto obsoleto. Desde el fondo del pasillo, uno de los músicos, Chava, el guitarrista más antiguo de la banda, inclinó discretamente la cabeza, como si preguntara con los ojos, ¿vas a responder ahora, Pedro? Pero Pedro aún no. Respiró hondo y sintió que algo cambiaba dentro de él. No era ira, era claridad. La claridad de que esa entrevista no era para medir su talento, sino para medir su resistencia. Y mientras observaba a Elisa, se dio cuenta de que ella también llevaba una carga. No era puro ataque, era ambición, presión, quizás incluso miedo. Era la mirada de alguien que necesitaba demostrar su valía en una redacción dominada por hombres viejos y despiadados. Alguien que había aprendido a sobrevivir alzando la voz y a veces tirando de la alfombra. La comprensión no suavizó el golpe, pero lo contextualizó. Pedro dio entonces un paso adelante, acortando la distancia. No atacó. No respondió. Simplemente se colocó en la posición de quien está listo para hablar, y al mismo tiempo listo para decidir el destino de la conversación. El aire se quedó suspendido. Elisa levantó el micrófono, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Entre bastidores, donde nacen las leyendas y mueren las reputaciones, todos contuvieron la respiración. La respuesta de Pedro, aquella que nadie se atrevía a anticipar, estaba a punto de surgir. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Todo México, sin saberlo, estaba a punto de presenciar el momento en que un ídolo se negaría a ser desmontado por la misma prensa que lo había ayudado a levantarse. El micrófono de Elisa quedó suspendido entre ambos como un filo de navaja.
Ninguno de los dos se movía. Era la pausa antes de que cayera la primera gota de lluvia, la que decide si la tormenta vendrá con truenos o con silencio. Pedro inspiró lentamente, sintiendo cómo el aire seco del estudio le arañaba la garganta. La voz aún latía desde la presentación, cálida, vibrando en su pecho. Sabía que cualquier palabra que dijera allí se multiplicaría, se distorsionaría y se trituraría en las redacciones a la mañana siguiente. Todas las estrellas conocían ese riesgo, pero pocas sabían cómo afrontarlo. Aún así, cuando abrió la boca, no fue la voz del galán, ni del cantante, ni del mito. Fue la voz del hombre. «Verá, señorita», comenzó, en un tono controlado, sin prisas. «Cuando subo a un escenario, no estoy midiendo mi valor. Estoy midiendo lo que puedo ofrecer». Elisa parpadeó. No esperaba serenidad. Esperaba resentimiento, tal vez defensividad, o una broma para desviar la atención. Pero ese comienzo traía otra energía, más firme, más peligrosa, la de alguien que no teme mirar su propia historia de frente. Pedro continuó, dando un paso lateral, casi instintivamente, como si reencuadrara la escena. México cambia, siempre ha cambiado, y yo he acompañado esos cambios no con discursos, sino con trabajo. Grabo, estudio, me equivoco, mejoro. Cada película, cada canción. No para complacer a los críticos. Hizo un gesto sutil con la mano, casi despreocupado, sino para hablar con quienes realmente importan. Elisa, consciente del riesgo de perder el control de la narración, intentó interrumpir. Pero muchos. Pedro levantó la mano, no con agresividad, sino con precisión, y por primera vez ella se calló. «La gente que me escucha», dijo él, «no pide novedad por novedad, pide verdad. Puede ser una ranchera antigua o una historia moderna. Si viene del corazón, la recibe. Si solo viene de la moda, la rechaza». La palabra corazón, pronunciada con esa sencillez solemne, provocó un cambio en el ambiente. Incluso los técnicos, acostumbrados a los grandes egos y a las respuestas memorizadas, sintieron que algo cambiaba. Pedro dio 2 pasos alejándose de la pared, ganando luz, como si instintivamente buscara el punto exacto donde debía ser visto. En cuanto a repetir fórmulas, soltó un pequeño suspiro, sin irritación, solo con sincero cansancio. «Señorita, cuando empecé, decían que solo era un cantante de pueblo. Después, que solo era un galán. Después, que solo hacía películas populares. En cada etapa, había alguien anunciando que ya había llegado a mi límite». Miró a Elisa con una mirada tranquila, pero profunda, que la dejó por un instante sin expresión. Y aún así, levantó ligeramente la barbilla. «Aquí estoy. Y no porque sea perfecto, sino porque trabajo. Trabajo como pocos imaginan». Hubo un murmullo en la sala, casi imperceptible, pero real. Músicos, técnicos, asistentes. Todos conocían esa parte, el esfuerzo silencioso, el rigor, el compromiso. Pero la periodista no se daría por vencida tan fácilmente. Dio medio paso adelante y preguntó, con voz más firme que antes: «¿Pero sigue creyendo que es la voz de México?». Esa pregunta había sido preparada. Era la estocada final, el golpe pensado para convertirse en titular, lo que ella necesitaba sacarle. Una inseguridad, una vacilación, algo que pudiera traducirse como declive. Pedro, sin embargo, no respondió de inmediato. Su silencio fue tan intencionado como sus palabras. Se volvió a colocar el sombrero en la cabeza con cuidado, como quien marca una transición interna. Y solo entonces habló. «La voz de México no pertenece a nadie, ni a mí, ni a otros cantantes. Es algo más grande. Es un sentimiento que se transmite de persona a persona,
de generación en generación. Yo solo presto mi voz a ese sentimiento cuando me lo permiten. Elisa abrió la boca, pero no hubo espacio para interrumpir. ¿Y si algún día México quiere otra voz? Lo aceptaré. Sin escándalos. Sin peleas. Inclinó la cabeza, en un gesto humilde, pero al mismo tiempo altivo. Pero no será un micrófono el que me lo diga. Será el pueblo. El pueblo que compra mis discos, que llena las salas, que escribe cartas a esta radio, que canta conmigo en las calles. Ese pueblo. Nunca miente. La frase cayó como un ladrillo sobre el suelo. La periodista sintió que estaba perdiendo la escena. Ese hombre, al que había intentado tenderle una elegante trampa, estaba convirtiendo la entrevista en un manifiesto vivo, sin agresividad, sin desviaciones, sin artificios. Eso era lo que lo hacía todo más letal. La autoridad no necesita gritar. Pero Pedro aún no había terminado. Dio un paso adelante, acercándose tanto que Elisa pudo sentir el calor de su aliento, no ofensivo, sino inmensamente humano. Y en cuanto a su pregunta sobre los límites, dijo: sí, tengo límites, todos los tenemos, pero no son los críticos quienes los definen, ni los titulares, ni los programas de radio. Mis límites los descubro trabajando, viviendo, enfrentándome a la vida y superando lo que ayer parecía imposible. Por un instante, algo etéreo flotó en el aire. Una sensación casi cinematográfica, como si el momento ya se estuviera escribiendo en la memoria de cada testigo. Pedro bajó el tono, pero no la firmeza. Si algún día mi estrella cae, señorita, le prometo que seré el primero en darme cuenta. Pero, hasta entonces. Sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, casi melancólica. Déjenme cantar. Elisa sintió que las palabras atravesaban su pose profesional. No había humillación, lo que era aún peor para ella. Había una elegancia desarmante, capaz de dar un giro completo a la situación sin perder la dignidad. Entonces, dio medio paso atrás, dando por terminada la entrevista sin pedir permiso. Un gesto de calma soberana. Ahora, si me disculpan, mis músicos me esperan, y todavía tengo trabajo que hacer hoy. Le dio la espalda. El pasillo quedó absolutamente inmóvil durante unos segundos. Luego vino la avalancha. Susurros, suspiros, miradas incrédulas. Uno de los técnicos murmuró: «¡Carajo! ¡Qué hombre!». Otro simplemente sacudió la cabeza, como quien reconoce haber presenciado algo raro. Elisa permaneció allí, paralizada, tratando de recuperar el control que se le escapaba entre los dedos como el agua. Había venido a capturar una caída, y se fue con la imagen de un hombre que, incluso atacado, parecía más grande que cuando había entrado en el estudio. No porque hubiera vencido, sino porque permaneció intacto. El estudio de XCW parecía otro cuando Pedro salió del pasillo donde había tenido lugar la entrevista. Las luces seguían encendidas. Los cables aún se enredaban por el suelo como serpientes metálicas. Los técnicos mantenían sus frenéticas rutinas. Y, sin embargo, nada era igual. Era como si todos acabaran de presenciar un fragmento de historia. No un escándalo, no una pelea, sino un raro instante de autenticidad, tan poderoso que cambiaba el aire a su alrededor. Pedro se dirigió a la sala reservada para los músicos, alejándose de los flashes que aún lo perseguían. Chava, el guitarrista más viejo, lo siguió en silencio. Lo conocía desde hacía años. Conocía sus bravuras, sus dolores, su temperamento a veces dulce, a veces terco. Cuando finalmente entraron en la pequeña sala, paredes revestidas de espuma, un espejo roto, 2 bancos de madera, Chava soltó: «Caray, Pedro, acabas de desmontar a esa mujer sin levantar la voz». Pedro se sentó lentamente, como quien aterriza después de un vuelo turbulento.
revelaba un cansancio profundo, pero no triste. Era el cansancio de quien había enfrentado algo grande sin perder el control. No quería pelear, respondió, pero había demasiado detrás de esas preguntas. Chava asintió. Él también había notado que el productor Martín observaba todo desde lejos, sin disimular su interés. El ataque no había sido espontáneo. Era un ensayo de prueba. Quizás parte de alguna maniobra de los ejecutivos que susurraban sobre reorganizar el mercado, sobre actualizar caras, sobre abrir espacio a nuevos talentos. Y abrir espacio, todos lo sabían, era a menudo solo un eufemismo para empujar a los veteranos al declive. Pedro se quitó el sombrero, lo puso sobre la mesa y se pasó la mano por el pelo aún húmedo. ¿Sabes lo que más me molestó, Chava?, preguntó sin levantar la vista. No fue ella. Fue darme cuenta de que quieren que sienta miedo. ¿Y lo sentiste?, lo provocó el guitarrista. Pedro finalmente levantó la vista. Había algo firme en sus ojos, un brillo antiguo que reaparecía en los momentos decisivos. No, dijo, pero sentí algo peor. Sentí que quieren que dude de mí mismo. Chava sonrió, medio aliviado, medio orgulloso. Pues hoy has conseguido que duden de ti menos que nunca. Mientras tanto, al otro lado de la pared, el estudio bullía. Los técnicos comentaban el enfrentamiento. Los músicos contaban a otros músicos lo que habían visto. Cada uno añadía un matiz. La calma de Pedro, el nerviosismo momentáneo de Elisa, la presencia de Martín, el silencio del pasillo. Un acontecimiento así, retransmitido en directo, se seguiría comentando durante semanas. Pero la verdadera tormenta se estaba gestando en las redacciones. En el equipo de XEW, la grabación de la entrevista se envió inmediatamente al departamento editorial. Los responsables de seleccionar fragmentos para las radios matutinas escucharon la respuesta de Pedro más de una vez. Algunos intentaron cortar partes para que el episodio fuera más sensacionalista, pero se dieron cuenta de que cualquier edición debilitaría el impacto. La fuerza de la escena residía precisamente en su integridad, en su construcción, en su calma desarmante. Uno de los editores comentó: «Es imposible convertir esto en un ataque. Dominó toda la narrativa». Otro respondió: «Esto va a ser noticia positiva, y no hay nada que Argüello pueda hacer al respecto». Mientras tanto, Martín Argüello, el productor que parecía desear el tropiezo de Pedro, caminaba por el estudio con pasos irritados. Sabía cuándo un plan fallaba, sabía reconocer la derrota. Y esa noche, una caída de reputación que podría haber sido útil para su política interna se había convertido en lo contrario. Una reafirmación pública del ídolo. «Este hombre es indestructible», murmuró frustrado. Elisa Moreno, por su parte, recogió su material y salió al pasillo sin mirar a ningún lado. No quería encontrarse con nadie, y mucho menos escuchar comentarios. El micrófono temblaba ligeramente en su mano, no por miedo, sino por una percepción tardía. Dominaba el juego de la prensa, pero había tropezado en un terreno que no esperaba. El error no había sido atacar, había sido subestimar al objetivo. Su fotógrafo intentó acompañarla. «Elisa, ¿quieres decir algo para el periódico?» «No», respondió ella seca. «Hoy no». Pero dentro de ella bullía algo diferente a la vergüenza. Era curiosidad. Lo que había visto no era arrogancia, ni fragilidad. Era otra cosa, algo que las palabras del periódico rara vez captaban. Algo que, en contra de su voluntad, la impresionaba. Mientras todo esto sucedía, Pedro salía del estudio por la puerta lateral. La noche en Ciudad de México era intensa, cargada de ruidos. Coches, vendedores ambulantes, radios que tocaban boleros, risas en los bares. Respiró hondo, dejando que el aire fresco rompiera la tensión que aún se aferraba a su cuerpo. Caminó unas cuantas cuadras hasta una cafetería sencilla,
donde solía ir para recuperarse después de las grabaciones. Se sentó, pidió un café solo y un trozo de pan dulce. El camarero lo reconoció, pero no dijo nada. Solo lo sirvió con un respeto silencioso, de esos que no piden autógrafos ni conversan. Pedro abrió el periódico que estaba en la barra, el del día anterior, y se dio cuenta de lo mucho que cambiarían los titulares a la mañana siguiente. Quizás volverían a hablar de él. Quizás lo distorsionarían. Quizás lo exagerarían. O quizás, por una vez, dirían la verdad. Y aún así, eso ya no importaba. Lo que importaba era que se había mantenido fiel a su esencia. No había dejado que el miedo le robara la voz. No había dado a la crítica la oportunidad de reescribirlo. Bebió un sorbo de café y sintió cómo el calor le atravesaba el pecho. «Dejadme cantar», repitió en voz baja, casi para sí mismo. Lejos, en alguna oficina, alguien preparaba informes sobre la renovación de contratos. En otra parte de la ciudad, jóvenes actores ensayaban papeles que algún día podrían sustituir a sus ídolos. En redacciones sofocantes, los periodistas discutían qué enfoque darían al episodio. Pero en la sencilla cafetería, en aquella mesa de la esquina, el hombre detrás del mito estaba en paz. Y tal vez era precisamente eso lo que hacía que su estrella siguiera brillando. No la ausencia de caídas, sino la capacidad de permanecer intacto cuando intentaban apagarla.